a la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Es nuestro Dios, el único que merece la honra y la gloria en este lugar. Gloria al Señor Jesús. Permítame, vamos a ver dónde andamos aquí. ¿Qué está pasando? Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios y Salvador Jesús. Que seguir orando, gloria al Señor. Sabemos que el enemigo trata de atacar mucho. Manadein estuvo con nosotros aquí el domingo pasado. Escucharon que quiere congregarse con nosotros, pero está pasando momentos difíciles. El diablo está peleándola y así es de que estamos en esa lucha. Vamos a seguir orando por ella, gloria al Señor. Hermanos, yo no es primera vez que yo les he dicho, cuando uno busca de Dios porque tiene problemas, el que está bien con Dios anda comiendo carnita asada, se olvida de Dios y no quiere nada de Dios. Y aunque conozca de Dios, pero cuando hay problemas, buscamos. Y hermanos, no es fácil, no es fácil. Servir a Dios no es fácil, el enemigo se opone. Tuve entendido que su esposo o su compañero de vida, porque no son casados, andan en una como de separándose. El hombre anda tomando, la quiso golpear un día de esto, fue a la policía, no quisieron tomar la demanda porque no habían golpes, quizás esperan que la maten primero, y entonces es una injusticia de eso. Se está diciendo esto porque si algo pasa, hay evidencia de que fue poner demanda y algo de que tienen que tomar contra la ley también, porque hay cosas que no están esperando primero que pase algo. Así es de que hay que orar por ella, por su familia, y no son casados, ella no haya que hacer, ahorita anda creo que está quedándose con su hijo, pero vamos a orar, porque es la batalla, ese es el problema. Es lo que yo le he dicho siempre a usted: cuando alguien llega a la casa de Dios, uno se alegra. Pero el pastor lo que tiene es un problema más, otra familia más, es otro problema que el pastor tiene que luchar y orar por él, por la situación que viene pasando en la familia, a forma de que sean liberados por la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra, gloria al Señor. Vamos a orar por nuestra hermana, ojalá que el próximo domingo la podamos tener por acá, porque crea, cuando uno está en esos problemas así, no hay ánimos ni de ir a la casa de Dios, porque son pleitos, son guerras. Lucas capítulo 24, gloria al Señor. Vamos a ir al libro del doctor Lucas, gloria al Señor Jesús. Lucas capítulo 24, gloria al Señor Jesucristo. Vamos a darnos cuenta aquí de algo, gloria al Señor. Y versículo 48, gloria a Dios, dice la palabra del Señor Jesús. Queremos ver, ahora hermanos, quiero ver de veramente quiénes son los verdaderos testigos. Si son los que andan tocando puerta o son los que llevan el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pero aquí traigo la cita 24:48. Pero vamos a leerlo, Lucas 24 del 44 al 49. Lo vamos a leer. Aleluya. Déjame ir a la palabra del Señor. Y dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Jesús, y en la ley la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, oiga, este sí es mandamiento y cumplimiento, y que se predicase en su nombre de Jesús el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Oiga, ¿quiénes son testigos? Los bautizados en el nombre de Jesús. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Gloria al Señor. Te damos gracias, mi Dios poderoso, Señor, en esta hermosa mañana. Señor, estamos dándote la gracia, que seas tú, Señor, dándonos la interpretación, Señor, el misterio de tu nombre, mi Dios. Oh glorioso Señor Jesucristo, hemos venido, Señor, a este lugar para aprender, Señor, algo nuevo, Señor, para que nuestro corazón salga agradecido, Señor, y salga, Señor, aleluya, satisfecho de tu palabra. Maravilloso Dios, vamos a predicar en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Jesús. Oh Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Vosotros sois testigos de estas cosas, le dijo a sus discípulos, la primera iglesia, y les habló recalcándole, gloria al Señor, que si era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. No dice en la Trinidad, no dice en el Padre, no dice en el Hijo, no dice en el Espíritu Santo. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, está invocando el nombre de Dios, el Padre eterno, el mismo que dice Isaías 9:6. Dice Padre eterno y príncipe de paz. Gloria al Señor Jesús. Esto es lo que las organizaciones y constituciones trinitarias no quieren dar oído y entender, que en Jesús está todo el poder, en el nombre de Jesús. Cuando ellos oyen mencionar a Jesús, se refieren a la carne, al ser humano. Y esa es la equivocación de la mente del trinitario, que cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, piensa que nos estamos refiriendo a lo que nació de la mujer. Y no nos estamos refiriendo a lo que nació de la mujer, sino que nos estamos refiriendo al nombre que lleva el Hijo de la mujer. Gloria al Señor. El mismo Dios le puso su nombre. Y Jesús recalcó y dijo: he dado a conocer tu nombre. Jesucristo en repetidas ocasiones también dijo en Juan 5:43, dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Gloria al Señor Jesús, dándonos cuenta a nosotros que los únicos testigos de las maravillas y del poder y de la salvación eterna son aquellos que llevan el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Jesucristo les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros antes de ir a la cruz, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Moisés, si usted se da cuenta, nunca en el antiguo tiempo, si usted lee la Biblia, se da cuenta que Moisés nunca habló de Jesucristo. Él hablaba de Yahvé, de Elohim. Él hablaba de Adonai. Él hablaba en el tiempo como ellos lo conocieron. Y dice Jesucristo, oiga lo que dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, oiga, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que estaba en el Hijo cuando nace aquí en la tierra. Gloria al Señor Jesús. O en pocas palabras quiero explicar esto. Cuando en Isaías 52:6 dice: por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Hermanos, quiero decirle que nos da a conocer que Dios estaba en el Hijo. Gloria al Señor. No ha nacido otro Dios, sino que Dios estaba en el Hijo, reconciliando al mundo por medio de él. Gloria al Señor Jesús. Dice Isaías 52:6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esa causa en aquel día, porque yo mismo que hablo y aquí estaré presente. Eso es lo que la palabra del Señor nos indica, que Dios estaba en el Hijo. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesucristo era el Hijo de Dios humanamente. Gloria a Dios. Humanamente era el Hijo de Dios.
pero Dios estaba en el Hijo. Y cuando nosotros buscamos, aleluya, cuando nosotros nos damos cuenta y buscamos la descendencia de los verdaderos hijos de Dios, nos damos cuenta que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 6 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, sino que Él es Dios todopoderoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas, gloria al Señor, de aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Nos damos cuenta, hermano, gloria al Señor, que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Gloria al Señor Jesús. Y nosotros somos sus testigos. Él recalcó a sus discípulos y le dijo: vosotros sois mis testigos de estas cosas, que lo que yo hablo no miento, que yo soy el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Gloria al Señor Jesús. Den un aplauso al Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 11, 20, 26 dice también: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Oiga, ¿qué evangelio anunciaba la iglesia y qué evangelio anunciamos nosotros? Gloria al Señor. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. En su palabra, en su Biblia, no va a encontrar que anunciaban el evangelio de la Santísima Trinidad. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número se creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquías. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. Oiga esto: exhortó, advirtió a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Aleluya. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero porque, oiga esto, el testimonio de este hombre: porque era varón bueno, 1, 2, y lleno del Espíritu Santo, y 3, tenía fe también este hombre, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, a los seguidores de Cristo. O sea, no me venga inventando ni diciéndome usted que es seguidor de Jesús cuando usted está hablando de una Trinidad y no está en el cumplimiento de la palabra, en el evangelio de Jesucristo que predicaron Pablo y los demás discípulos. Gloria al Señor Jesús. Se le llamó cristiano. Cristiano significa que usted es pequeño Cristo, o pequeño ungido. Cristo significa ungido. Usted es ungido por medio del ungido que es el Mesías, el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Esos son los verdaderos testigos de Jesús. Mateo 11, 28, 30 dice también: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa, pastor? Llevar un yugo significa llevar la carga del evangelio, jalar el evangelio, llevarlo a donde tiene que llegar. Llevar su yugo significa llevar compromisos delante de Dios.
si usted es una persona que no tiene compromisos delante de Dios, usted todavía le falta servir a Dios, porque Dios quiere hombres y mujeres con compromisos. Eso significa llevar su yugo, gloria al Señor, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor Jesús. Eso significa, hermanos, también que cuando usted lleva el evangelio, lleva la carga del evangelio, lleva el yugo, lleva el evangelio a diferentes partes, usted tiene que demostrar con su testimonio, primeramente, tener humildad, tener fe, tener armonía con los demás, tener, gloria al Señor, un propósito para la obra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria al Señor Jesús. Los que son testigos de Jesucristo no puede variar su mente y hablar una cosa y hablar otra. Hermanos, yo quiero decir una cosa. Yo he hablado con gente que supuestamente son cristianos, porque se le llaman cristianos. Por primera vez se le llamó cristianos los seguidores de Cristo. Estos que hablan de una Trinidad, ellos no son cristianos. Ellos son religiosos, aunque cuando usted habla con ellos dice que son seguidores de Cristo. Y cuando les pregunta, ¿usted está bautizado en el nombre de ese Cristo? Dicen es que no es así, entonces usted no puede llamarse cristiano. Dígale así, se van a enojar, porque el diablo no le gusta que se le diga la verdad. El cristiano es el que está sellado con la sangre de Cristo. Cristiano es aquel que es bautizado en el nombre de Jesucristo. Cristiano es aquel que ha padecido y padece las consecuencias del evangelio de Jesucristo. Es bofeteado porque predica el evangelio de Jesucristo. Es despreciado por predicar el evangelio de Jesucristo. Hermano, si usted se da cuenta, el mundo desprecia ese nombre, y usted habla con la Trinidad y desprecian ese nombre. Ellos dicen que no, pero bien fácil usted los puede cachar cuando sí están despreciando el nombre de Jesucristo. Cuando usted le dice, usted ya se bautizó en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Salvador, el único que viene a buscar y a salvarlo. Dicen es que no es así. Están negando y despreciando el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a llegar aquí donde llegamos, gloria al Señor, y vamos a darnos cuenta que en Lucas 24:48 dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sobre de quién? La iglesia que tiene el nombre de Cristo. Oiga, la promesa es el Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, usted no se deje engañar. Que venga un trinitario, por muy gozoso y por muy templado que lo ve, porque sepa mucha Biblia, que le venga diciendo que tiene el Espíritu Santo. A mí me da risa cuando dicen eso. Y le digo yo, el único que tiene el Espíritu Santo, y si está bien delante de Dios, es aquel que es sellado con la sangre de Cristo. Es aquel que es bautizado en el nombre de Jesucristo y sus pecados han sido perdonados. Pero si sus pecados no son perdonados porque usted no tiene el bautismo de salvación, usted no puede tener el Espíritu Santo, porque eso no es cualquier cosa. Aleluya. En Juan 1:10-14 dice: y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Saben por qué no le conoció el mundo? Porque la gente quería ver que el Mesías que venía, el enviado, el ungido de Dios, apareciera una luz. O cuando usted ve la película de Moisés, que están peleando el cuerpo de Moisés, usted bien ve allí que baja el ángel, quiere llevarse el cuerpo de Moisés, una luz resplandeciente. O como cuando se le apareció a Saulo de Tarso en el camino, que aún dice que el sol era más fuerte que el sol, lo brillante, y se le apareció, así esperaban que viniera. Pero cuando se dieron cuenta de que había una mujer embarazada por obra del Espíritu Santo, jamás iban a creer eso, jamás. Principalmente en el tiempo de la ley, tal vez la gente solo dice, no, que el hijo de María, no, que María esto, María lo otro, pero no se dieron cuenta o no saben las consecuencias que se metió María
al aceptar ser el vaso para que él viniera a obrar el Espíritu Santo, ser sombra en ella. Porque en ese entonces, hermanos, si una joven salía embarazada y no tenía esposo, estaba en fornicación y adulterio, era una vergüenza para su familia. Ese era algo inevitable. Sus padres tenían que sacarla de la casa y entregárselas al tribuno, entregárselas al pueblo, a las autoridades, y era juzgada por la ley y por el pueblo, y era apedreada aquella persona. Nosotros solo lo vemos así nomás, y eso es lo que está pasando con la gente que solo se va por así nomás. Pero ¿cuáles son las consecuencias que tuvo primero aquella persona? ¿Cuál fue el asunto? ¿Cómo tuvo que padecer para lograr el objetivo que Dios quería? ¿Qué hizo Dios para que esta mujer y este hombre no fueran apedreados? Dándonos cuenta, hermano, gloria al Señor, que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, porque esperaban ver un ángel así brillante, con luz resplandeciente, y se formara el hombre. Pero nunca creyeron que iba a nacer de una mujer. Aunque el profeta mesiánico Isaías ya había dicho y había profetizado, Dios por medio de él, que una virgen iba a concebir y a dar a luz un hijo, y le iba a poner por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Ellos nunca quisieron entender ese momento o esas palabras cuando el profeta dijo de que iba una mujer, una virgen, a dar a luz un hijo. Y los suyos vino, y los suyos no le recibieron, los de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga eso, y vuelvo a decirle esto. Cuando esto lo escucha la Trinidad, la cabeza les comienza a explotar, el corazón comienza a acelerarse, la gente comienza a asustarse y comienza a negarse, a decir: es que no es ese el evangelio que nosotros queremos, porque no para todo es la salvación. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga eso. Usted no le puede llamar hijo de Dios si usted no tiene el nombre de Jesucristo invocado, el dueño de quien lo compra. Gloria al Señor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, aquella voz audible que se oía Moisés, vino a la tierra y tomó posición en la carne de su Hijo. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor Jesús. En muchas ocasiones yo le he dicho, hermanos, de que Jesucristo no es otro Dios. Gloria al Señor Jesús. Y que el verbo fue hecho carne, y vimos entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor Jesús. En Lucas 10, 1, 12 también dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él como testigo a toda ciudad, en lugar donde él había de ir. Oiga eso. El poder que tiene el cristiano, el verdadero cristiano, el testigo de Jesús, que a donde él debería de ir, donde Jesús tenía que haber ido, los mandó a ellos con la misma autoridad, con el mismo poder, llenos del Espíritu Santo, y les decía: la mies es, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor que la mies, que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Oiga, no es fácil el evangelio de Jesucristo. El mismo Señor les advierte: los envío como ovejas prácticamente al matadero, en medio de lobos.
No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Oiga eso, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde que entréis, primeramente decid paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. O sea, usted no se preocupe, usted predique la palabra, y no para todos es este evangelio, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Oiga esto, aquí hay muchas cosas que usted tiene que descubrir ahora. El mismo Señor Jesucristo le dice: comiendo y bebiendo lo que os den. Hay quien que no come, no toma soda ni café, los mormones. Ajá. Y Jesús dice: lo que les den. Comiendo y bebiendo. Y unos que no comen carnitas de chanchito porque es pecado, que es aquí. Mentiras del diablo. Jesucristo dice: lo que os den. Y hay otro versículo donde dice: nadie os juzgue por lo que es de comer y beber. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley. Ya estamos en el tiempo de la gracia. Orad y santificad vuestros alimentos, dice el Señor Jesús. Porque el obrero es digno, oiga esto, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Hermanos, como le digo, aquí hay muchas cosas encerradas que usted tiene que aprender. Fíjense lo que dice. Primero, que usted no deje de comer lo que le den. Segundo, somos hijos de Dios, testigos de Jesús. Y la otra orden es: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Mire, dice también la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Y vaya a ver, la gente, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Yo fui uno de esos, y se lo voy a decir porque dice la palabra de Dios: tú que predícate a ti mismo. Mire, yo fui una persona que cuando yo tomaba me daba el lujo, el taco, como decimos nosotros. Y miraba a unos amigos, a veces ni los conocía, pero porque que me estaba sirviendo, los demás vieran que tenía dinero, don Julano, que no era nadie. Y le decía: llévenmele un balde de cervezas a aquellos, o llévenle tal cosa a aquellos, llévenle boquitas o botanas, como le quiera llamar, llévenle aquellas mesas. Y a veces decía yo pago todo lo que están aquí adentro. Ajá. ¿Y qué sucede? Cuando viene a la casa de Dios, tacaños para dar una ofrenda para Dios, que le regale el aire que respira. Tacaños para servir a Dios. Allá bailan, quiebran botellas, hacen de todo. Quiebran mesas, hacen relajos, de todo. En la casa de Dios parecen la estatua de la libertad. Tiesos. Cuando la palabra de Dios dice: entrar por sus puertas con acción de gracia. Gracias, Señor, que llegué a tu casa. Gracias, bendito sea el Señor Jesús. Por sus atrios con alabanza, cantándole a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero nosotros, cuando llegamos a este lugar, serios. Hermanos, hay iglesias que el pastor es serio, ni con la congregación habla. Ay, que yo no puedo ser muy amigo con ellos porque si no se me quieren subir arriba. No se trata de eso. Se trata de que dice la palabra de Dios que uno tiene que ser manso y humilde. Hablar, tener comunión unos con los otros. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice la palabra del Señor que es digno de su salario. Sucede otra cosa también, hermanos. Esto puede confundir a muchos. Hay pastores que le dan un salario, le pagan por estar predicando, y desde ese momento es pecado, porque un pastor no puede estar recibiendo un sueldo.
Entonces no va por gracia de Dios, no está predicando porque tiene que predicar. A él no le importa si la gente se va o no se va. Entonces quiere decir de que es un pastor con salario, asalariado. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que esto puede confundirlo también a usted. Significa que quien, dijo Pablo, teniendo un rebaño no va a tomar leche también de su rebaño. ¿Qué pastor va a ser aquel que teniendo congregación también no va a recibir bendición de la iglesia? Pues tampoco dice cómo hacer el dinero de la iglesia y los diezmos. No. Y eso es otro tema que se lo voy a predicar al rato. Y eso, hay muchos pastores que van de cabeza. Porque toda la ganancia de la iglesia, todo lo que ha habido de la iglesia, hermanos, se lo están embolsando, hijos en buenas universidades, los hijos con buenos carros, la iglesia, la pobre gente que pidiendo ray para llegar a la casa de Dios. ¿Cree que no es pecado eso? Pastor, no va a poder ir a la iglesia porque no, la hermana que me llevaba no pasó ahora por mí. Y el pastor con buen carro, parqueado, y no sube a nadie a su carro. ¿Cree que vamos a ir hacia el cielo? No. Pero mire, cuando la hermanita viene, ahí pasa la canasta y ahí echó la monedita la hermanita. Ahí está contento el pastor. Dice la palabra de Dios que injustos no irán al cielo. No crea que es fácil servir a Dios. No crea que es fácil. Hay quien que quiere sueldo, quiere un salario. La palabra del Señor dice, Pablo dijo de que quien aquel que tenía un rebaño no va a tomar leche de su rebaño. ¿Cómo no? También dice de que es digno de su sustento y de su salario. Pero también dijo Pablo, mis manos son testigos que de día trabajo y de noche predico. O sea, él no se atenía que la iglesia lo mantuviera. En cierta ocasión llegó a un lado donde dijo también, dijo que él no pedía las ofrendas delante de toda la gente para que otros débiles de la mente no cayeran en tentación o en pecado. Hermano, ¿sabe qué es lo que sucede hoy en día? Ha venido un fenómeno dentro de las iglesias, que cuando un pastor ha llegado a la iglesia, el mínimo que tiene que llevar son $1,000. ¿Quién no quiere salir a predicar así? Pastores haraganes que no quieren trabajar. Solamente están esperando de que no, si yo voy a una gira y me voy a predicar unas 10 iglesias por ahí, yo traigo dinero suficiente. Esa es la mentalidad de ellos, para vivir, pagar que les paguen vuelo, que tengan aparte un hotel, que tengan buena atención. Hermano, eso no es servir a Dios. Y aunque predique bonito, no va a ir al cielo, va a ir al suelo. Porque eso, hermano, ¿saben? Yo eché de ver eso. Comenzando el ministerio me llevaron a Miami, en uno de los mejores hoteles en Miami. Me dijeron, coma ahí, pida lo que nosotros vamos a pagar. Durmiendo en un buen hotel, supuestamente con buena comida, con vuelo, ida y vuelta. ¿Quién no va a querer andar de misionero así? El problema es cuando le dicen, ¿sabe qué? Lo queremos dejar como pastor en una iglesia allí. Mire, vámonos. Ahí no quieren. Porque ahí tiene que luchar con el problema de la gente. Cada familia es un problema. Cada familia tiene necesidades. Hay que ver por la necesidad de la oveja. Hermano, es cierto que la oveja da lana, dice eso se lo agarran los pastores. Que la oveja da la lana. Le sacan el dinero, esa es la lana del pastor. Pero la palabra de Dios dice que las engordaron y se las comieron, y Dios se las va a demandar. Como les digo, este es otro tema, se lo voy poco a poco, solo que me voy metiendo tantito para darle a demostrar cuál es el verdadero hijo de Dios, qué es lo que hace el hijo de Dios y qué es lo que hacen los hijos del diablo. Y todo se ve perfecto, todo se ve bien en la casa de Dios. Hay pastores, hermanos, que en este tiempo de la pandemia han estado mandando el sobre a la gente, pidiendo el diezmo de ley que ya no existe. Hijos del diablo, van para el infierno. Yo no le digo que no va a diezmar, como no, pero que nazca de su corazón.
Si lo hace, es bendecido. Y si no lo hace, no hay maldición también. Allá como usted quiera vivir delante de Dios, si Dios se lo demanda, allá es su problema. Pero no está quitado, ni tampoco es ley. Por eso se le tiene que predicar a usted a tiempo y fuera de tiempo. Y sanando a los enfermos, oiga esto, lo que él mandó a los 70. Que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha apegado a nuestros pies, lo sacudamos contra vosotros. Oiga, ¿qué significa? Que usted, hay veces le habla a las personas y no todos aceptan el evangelio. No es para todos tampoco. ¿Se ha dado cuenta que hay veces uno de presto comienza a hablarle a la gente? Mire que nosotros predicamos en una iglesia, mire, nosotros vamos a una iglesia, mire, fíjese que esto. Y hay veces el Espíritu no le da de mencionarle nada a una persona, solamente usted trata lo que va a tratar como amistad, como amigo, y no se le da a hablarle, porque el Espíritu le da a conocer. Hay personas, hermanos, que ese es como dijo alguien allá en El Salvador, como gastar pólvora en sopre. Ningún provecho de nada. Cuando la gente quiere, la misma gente pregunta, oiga, y usted va a una iglesia, oiga, y usted, yo presiento como que usted le sirve a Dios. Y comienzan las pláticas, o uno comienza a platicarle a la gente, mire, fíjese que nosotros estamos ubicados en tal parte, hay una iglesia allá donde necesitamos gente que alabe y glorifique a Dios. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que con eso vamos a terminar. Mateo 26, 69 al 74 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con él, con Jesús, el Galileo. Cuando usted es testigo de Jesús, cuando usted es verdadero cristiano, cuando usted tiene el nombre de Jesús, la gente lo va a identificar a usted. Es lo que le estaba diciendo yo ahorita. La gente lo va a identificar por su forma de hablar, lo va a delatar delante de los demás. Pedro fue delatado por una criada, y no solo por ellas, fueron por 3 personas. Fue delatado y le dijeron, también estaba con Jesús el Galileo. Oiga, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dicen ustedes. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que le estaban allí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pedro fue delatado por la gente, y usted va a ser delatado también por el mundo entero y por los demás. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, otros revoltosos, otros chambrosos, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú no hablas como nosotros somos bocones, nosotros somos malcriados, nosotros somos aquí. Tú tienes el mismo espíritu de ese hombre. Oiga, ¿cómo identificaron a Pedro? Porque aún tu manera de hablar te descubre, te delata. Tú eres seguidor de ese hombre. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Que también a Pedro le querían dar jaque, miren, jaque mate, dijo uno por ahí. Le querían dar chicharrón. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro todavía no estaba preparado para morir. Y Dios había hecho eso. Él sabía lo que Pedro iba a hacer, pero era un plan con propósito, porque Pedro tenía que bautizar en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Él tenía las llaves del reino de los cielos. Gloria al Señor Jesús. Imagínense eso. Hechos 16, 24 dice también, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a los otros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Oiga, ¿cómo identifican al Hijo de Dios, al Hijo de Jesús? Quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga, no podemos nosotros variar ni maquillar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Y aún hasta el mismo diablo sabe quién es el Salvador del mundo y quiénes son los hijos de Dios. En cierta ocasión le apareció a alguien y le dijo: a Pablo y a Jesús conocemos, o a Pedro y a Jesús conocemos, pero tú, ¿quién eres? Porque la forma de hablar y de actuar lo va a delatar a usted quién es, si usted se identifica como hijo de Jesús. Y esto lo hacían por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo: al Espíritu que te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y saliendo en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y apresándolos y a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Oiga, de revoltosos los trataron y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos católicos. Nunca el catolicismo va a aceptar, y esto no es nuevo, el nombre de Jesucristo. Y se golpeó el pueblo, se reunieron contra ellos, y los magistrados, los jefes y todos los que estaban allí, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en los cepos. ¿Y sabe lo que le sucedió a este carcelero? Si usted sigue leyendo, que por haber hecho eso, había un propósito, porque ellos tenían que ir a esa prisión, porque ese carcelero fue bautizado, él y su familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, quiero decirle una cosa: que nosotros predicamos a Jesús. Nosotros no predicamos una Trinidad. 2 Corintios 5. Nosotros no predicamos una Trinidad. Nosotros predicamos a Jesús, el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no decimos que existe un Dios Hijo. El único Dios verdadero que nosotros conocemos fue el que en Isaías 52:6, como le dije al principio, dijo: por esta causa en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y en Isaías 43:10-11 también dice: no ha existido Dios antes de mí ni después de mí. Gloria al Señor. Si Dios mismo estaba diciendo eso, Jesucristo al nacer no era Dios, porque no puede nacer un Dios. Dios estaba en el Hijo, reconciliando el mundo consigo mismo. Dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 19. Vamos a leerlo del 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Oiga, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. No dice que Cristo era otro Dios, que era un Dios Hijo. Que Dios, el Espíritu, el Verbo hecho carne, estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros que predicamos la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo.
Usted sabe que es un embajador en otra tierra. Un embajador es el que defiende los derechos humanos de usted aquí en los Estados Unidos. Tenemos en todo país, hay un embajador del país, de diferentes países. Usted tiene un embajador aquí en los Estados Unidos que es salvadoreño, que defiende sus derechos. Pues eso es lo que nosotros estamos aquí defendiendo, los derechos de Jesucristo y los derechos del pueblo, de aquel que va a ser salvo, que Dios va añadiendo para ser salvo. Y así nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros defendemos la causa del Evangelio de Jesucristo y predicamos el Evangelio de Jesucristo. Así de que, hermano, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios y Salvador. Gracias, hermanos, bendiciones para todos. Vamos a estar aquí el próximo domingo, gloria al Señor Jesús. Y que Dios nos ampare, gloria al Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde, haga el propósito de estar en la casa de Dios, busque más de Dios, no se quede estancado. Tarde o temprano usted le va a hacer falta, tarde o temprano usted va a partir de esta tierra y encontrarse con Dios no va a ser fácil. Así es de que es mejor encontrarse con el Señor, pero que Dios le diga: venid a mí, buen siervo, buena sierva, al gozo eterno. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones para los que están en Facebook. Gloria al Señor. Sean bendecidos de parte del pastor y parte de la iglesia Centro Pentecostal Amor y Fe y de parte de Dios. Bendiciones para todos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús.